Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El pasado viernes se realizó el mensaje del presidente de la República a los ecuatorianos a través de la Asamblea Nacional. Algunos son los hechos inéditos que se pudieron apreciar durante esta comparecencia del jefe de Estado. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. Así es, el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa fue inédito en varios aspectos. Es el primer informe que se realiza en apenas 6 meses, pues usualmente se lo hace al año de gestión. Además, con 28 minutos ha sido uno de los más cortos y con el uso de una herramienta que no se había ocupado con anterioridad, como son videos para demostrar el trabajo realizado. Y a eso hay que sumar algunos detalles de forma que han dado mucho de qué hablar, como los zapatos que utilizó el primer mandatario, su reiterada dificultad para colocarse la banda presidencial, la multitud de personas en los exteriores del Palacio Legislativo y sus infallables muñecos de cartón. Sin embargo, en el informe a la Nación, el presidente no hizo ningún anuncio revelador y su discurso estuvo enfocado en señalar que su gobierno es un gobierno que resuelve, idea que viene básicamente de una tendencia en redes sociales. Revisemos un resumen de lo que fue esta rendición de cuentas del presidente Daniel Noboa. Miles de personas, cerca de 50.000 según algunos cálculos, llegaron el pasado viernes en buses desde varias provincias del país, horas antes de que iniciara el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa. Se apostaron en el tradicional Parque El Arbolito, ubicado a pocas cuadras del Palacio Legislativo, y allí ya los esperaba el primer mandatario plasmado en muñecos de cartón. Esa estrategia que fue utilizada en la campaña nuevamente se vio en las calles que se llenaron de la imagen del presidente. Pero esa no fue la única estrategia. Esta vez el primer mandatario, como un baño de popularidad, caminó por la avenida 6 de diciembre acompañado de ministros y aliados para saludar con la gente. Y antes de ingresar a la sede legislativa, una mujer con algo de dificultad le colocó la banda presidencial. Ya para el momento, su vestuario llamó la atención. Las gafas que han sido parte de su atuendo durante 6 meses no faltaron. Pero esta vez los que se llevaron las miradas fueron los zapatos que utilizó. Para cumplir con el protocolo, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, los recibió en los exteriores del Pleno del Legislativo e ingresaron juntos al Salón Nela Martínez, en donde se encontraban ya más de 600 invitados, aunque entre ellos muy pocos legisladores y ninguno de la oposición. El titular de la Asamblea centró su discurso en la gobernabilidad que el país necesita y que dijo esta Asamblea le ha dado. Me han preguntado muchas veces durante estos 6 meses, ¿cuál es el principal logro de esta nueva etapa de la Asamblea Nacional? Y he contestado sin titubear que es el devolver a nuestros mandantes, a través de la gobernabilidad, ética y transparencia, el poder de decisión y de acción con la aprobación de leyes enfocadas en seguridad, trabajo, salud, generación de empleo y desarrollo. Y luego vino ya el discurso del primer mandatario, quien empezó señalando que ha sido el único que se ha atrevido a tomar decisiones difíciles en un país sumido en una crisis de varias aristas. Hemos impulsado reformas legislativas, la mayoría de ellas con el apoyo de ustedes, aunque algunos se hayan olvidado y no estén aquí presentes. Estamos seguros que están pendientes desde sus casas. Su discurso se centró en gran medida en la seguridad, pues sostuvo que no ha sido fácil luchar contra las mafias y sus tentáculos. El sacrificio de decidir por primera vez enfrentar a las mafias ha sido enorme, pues cuentan con cómplices y aliados en todos los niveles del país, en instituciones públicas, en empresas públicas, en gobiernos locales, en nuestros barrios, están en todos lados. Los intentos internos y externos para desprestigiar esta lucha no nos amedrentarán. Al contrario, la verdad está de nuestro lado. Y la verdad siempre sale a la luz. Durante estos 6 meses hemos visto cada persona que nos ataca, cada persona que intenta desequilibrarnos o desestabilizar el gobierno, termina siendo culpable.
y aseguró que con paso firme el Estado se ha ido limpiando. Allí hizo uso de un mecanismo inédito. Puso en marcha videos para explicar 4 ejes de su gestión en los que se detallaron cifras y testimonios. Recuperamos la institucionalidad del país. Nosotros no somos la mayoría está afuera y la mayoría camina conmigo, como caminó esta mañana. Antes de finalizar, hizo una promesa. La promesa que les hago hoy a todos ustedes que forman parte de este nuevo Ecuador es no volver atrás. Salió del Pleno del Legislativo apretando la mano de cada uno de sus ministros de Estado. Nuestros invitados esta noche en el estudio de Teleamazonas. Saludo a María Dolores Miño, ella es abogada, docente universitaria. Nos acompaña Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura. Bienvenido a Esteban Torres, viceministro de Gobierno. En exteriores está Andrea González Nader. Ella fue candidata a la vicepresidencia de la República en las últimas elecciones, en los últimos comicios. Empezamos, Lolo, es una propuesta inédita, como bien ha señalado Belén, pero ¿qué? ¿Cómo leer, cómo interpretar, cómo reflexionar sobre este mensaje a la nación? Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. También saludar a Esteban y a Gustavo. Estoy muy honrado de compartir panel con ustedes. Bueno, creo que definitivamente la forma como ha comunicado el presidente su informe a la nación parecería ser que habla hacia un lenguaje un poco más sencillo, un poco menos datos, que usualmente digamos, el ciudadano de a pie, creo yo que no le gusta escuchar tantas cifras, tantos datos, se aburre. Sin embargo, yo creo que tratándose del informe a la nación, que es un mecanismo de rendición de cuentas, creo yo que deja debiendo como mecanismo de rendición de cuentas. No hay mucho material para cotejar, para saber con cifras exactas qué mismo se ha hecho en estos 6 meses. Muchas de estas cifras que se dieron, organizaciones que hacen esto del fact-checking decían que estaban infladas o que algunas de estas cifras estaban de plano equivocadas. Entonces, creo yo que nos deja debiendo la parte de a quienes en realidad nos interesa saber con cifras y con datos duros qué se está haciendo, pero creo que a la población, por otro lado, le deja una sensación de un gobierno más cercano a la población, más ameno, y creo que eso resuena con un país que está un poco golpeado por tanta crisis, por tanta delincuencia. Habrá algo un poco más animado. Doctor, evidentemente él tiene una propuesta discursiva, digamos, corta, de pocas palabras. Pero podía haber hecho anuncios importantes, podía haber hecho señalamientos significativos. ¿Cómo lee usted el mensaje? Andrés, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias. Lolo y Esteban, realmente un gusto compartir el panel y saludos a Andrea en Guayaquil. A ver, primero sobre las formas, que me parece que en esta primera parte debemos enfocarnos. Yo estoy de acuerdo en el que las formas de comunicación cambian, sin duda. No esperábamos de ninguna manera un discurso barroco, insufrible, como el de Cronfleff, no, que me parece que realmente quedó en la obsolescencia. Sin embargo, el informe del presidente peca más o menos de lo mismo con otras formas, porque el informe a la nación termina no siendo realmente un informe. Las formas pueden cambiar, la estética puede cambiar, pero la ética no cambia. La ética es la veracidad de los datos, la veracidad de lo que se dice. Empaquetémoslo de formas distintas, pero la ética significa decirle a la gente, rendir cuentas, como dice Lolo, y comparto en buena parte lo que ella menciona, es ir a las cifras, ir a los datos. Pero claro, esa dificultad... ¿Y mintió? Claro que sí, vamos a ver en algunos datos sí, donde realmente la ambigüedad... Mira, la precisión es hija de la verdad. Y por lo tanto, claro, las palabras, las imágenes pueden estar bien, pero los hechos aplastan las mentiras. Y ahí hay algunos datos que el presidente o se hizo el que no los conoce y cayó en esto de no quiero dar cifras para no aburrir. No, yo creo que los jóvenes no se aburren con las cifras. Yo creo que las cifras, las líneas de base son necesarias. La definición de metas son necesarias para poderlas medir, porque si no caemos en una lluvia de palabras, pero con una tremenda ausencia de ideas. Ok, vamos a ir con Andrea para pedirle a sí mismo una primera apreciación, forma y fondo del discurso presidencial del 24 de mayo pasado. Por favor, Andrea. Buenas noches con todos. Realmente yo también me sumo a que realmente queda debiendo. Me considero parte de esa nueva generación y es importante que las cifras sean contrastadas.
Si bien el video es algo nuevo, realmente es algo que se espera justamente de un gobierno que está un poco más conectado con una generación que son nativos digitales, como lo conocemos, pero en esa tendencia también pondría yo el tema de utilizar solamente redes sociales o el tema de medios en general, como un informe a la nación. Creo que las cifras van a ser contrastadas, como han sido contrastadas en todo el proceso de este gobierno, y contrastadas con la realidad que se vive día a día, ¿no? En las calles, sobre todo. Gracias, Andrea. Vamos a ir con el viceministro de Gobierno, Esteban, su respuesta, su comentario de lo que se ha dicho y del mensaje presidencial. Yo creo que lo que vivimos el 24 de mayo, lo que vio el Ecuador, es la consolidación de un cambio de época. La demolición de las viejas estructuras políticas, de los viejos políticos y el surgimiento de una fuerza popular con el liderazgo del presidente Noboa Asín, que se vio no solo en un cambio de formas, sino también en un respaldo popular. Es inédito que 50.000 ecuatorianos aproximadamente acudan en un momento cívico, en un día cívico, a respaldar el informe presidencial. Los datos son oficiales, son ciertos, están en todas las instituciones, está en la policía. Discutirlos es algo lógico y democrático, por supuesto, pero no se puede negar que este cambio de época, esta consolidación de un nuevo modelo, se vio el 24 de mayo y que no se va a detener. ¿Usted advierte o considera que faltó ética en las expresiones del jefe de Estado? En absoluto. Creo que de hecho ha sido una de las declaraciones más éticas que ha habido en los informes de la Nación. Yo he estado presente en la Asamblea desde el 2003 en todos los informes de la Nación, escuchando durante 3 o 4 horas verdaderas mentiras a veces que no se compadecen con la realidad. Lo que ha sucedido aquí es que los ecuatorianos han visto de forma corta, de forma lógica, el mensaje que el presidente les ha dado y además la Asamblea tendrá legalmente la posibilidad de contrastar todo esto y pronunciarse respecto al informe. Doctor Yalc. A ver, veamos algunas cifras, justamente para concretar, porque además en los reales 16 minutos que habló el presidente creo que fue demasiado tiempo para lo poco que nos dijo. A ver, no abordó temas tan trascendentes como los aspectos económicos del país. Hay un endeudamiento que se viene y sin embargo no hay crecimiento de la economía. El presidente no nos planteó metas que quiera resolver. Fíjate en el tema de inseguridad, que es la preocupación más fuerte que tiene la ciudadanía. Nos dice que ya no hay temor, que ya el temor se ha ido, pero preguntemos pues a las familias de los médicos rurales si el temor se ha ido cuando están asesinando médicos rurales. A los pequeños empresarios y emprendedores, preguntémosles si no tienen temor de que no sean vacunados. Las extorsiones en nuestro país han crecido en un 300%. Mira que Lazo, que fue un desastre, tenía 145 secuestros extorsivos y de enero a abril tenemos 441. Entonces tenemos un aumento de más del 300% en el tema de secuestros y de vacunas y no nos dicen cuál es el antídoto y el verdadero plan Fénix para resolver estos problemas que tiene el país. Igualmente en el tema de seguridad nos dan datos, fíjate cómo se presenta, ¿no? Y te digo, la precisión es hija de la verdad y los hechos aplastan las mentiras, decía hace un rato. Mira, dice, sacamos de las calles 34.952 presuntos delincuentes. Eso dice. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 34.000 nuevos presos. Claro, que uno de los videos dice eso, sacamos 34.000. Si en diciembre había 32.000 presos, con un hacinamiento del 10%, ¿dónde están los nuevos 34.000 presos? ¿Estarán bajo la alfombra? ¿Ya salieron? ¿Están con Fito? Tampoco nos dijo nada sobre temas de inteligencia, y en eso sí me quiero referir más adelante. Pero un segundo, entonces, a ver rápidamente sobre lo primero, en el tema económico, el éxito ha sido sin parangón. Luego de una deuda de 4.600 millones de dólares, no nos olvidemos jamás de este número, 4.600 millones de dólares en atrasos que dejó el gobierno del expresidente Lazo, los GATS reciben, con dificultades, pero reciben sus asignaciones, los empleados públicos reciben los sueldos, un mes hubo complicaciones incluso para pagar, eso se ha arreglado. 1.000 puntos en reducción del riesgo país, ¿qué significa eso? Confianza internacional, estamos a puertas ya de un nuevo acuerdo con los multilaterales que nos va a permitir ingresar dinero fresco a la economía ecuatoriana, muy golpeada. Esos son los éxitos económicos. Y en materia de seguridad,
La realidad es que los datos se miden con los últimos, en este caso, 6 meses de gobierno, los últimos 6 meses anteriores. Y la reducción que se mide semana a semana es de 28% en muertes violentas. Eso es un éxito. Y respecto a los presuntos delincuentes, por eso son presuntos y por eso salen de la calle. Porque un presunto no necesariamente termina en la cárcel porque no existe una sentencia condenatoria. Pero sí significa, por ejemplo, que en un operativo, se han hecho más de 100.000 operativos, si están 5 personas con sustancias sujetas a fiscalización o armas en tenencia ilegal, todas son procesadas y algunas de ellas evidentemente terminan en la cárcel, otros no. Andrea, quisiera ir con usted en Guayaquil, su apreciación de este debate que han tenido Gustavo Yal y Esteban Torres, por favor. Los números hay que contrastarlos y me parece válido el ejercicio ciudadano de justamente preocuparse si los números realmente no corresponden a lo que se vive en el día a día. Como mujer y como trabajadora, ese número de 50.000 nuevas personas ahora trabajando sin remuneración, es decir, alguna mujer que le esté cuidando el hijo a otra mujer para que pueda salir a trabajar. Esa fuerza laboral que está ahí adormecida, anestesiada, es parte de los números que me preocupan y contrastan con los números. Sí, creo que han aterrizado más los números que antes. Creo que los números eran mucho más inflados en el principio. Creo que para ahora el informe se aterrizó un poco más, pero sigue quedando esta duda en el aire de que si estos números, como bien dice Esteban, entonces no corresponde a 35.000 detenidos en la cárcel que ya tenía casi 40.000 hacinados, ¿dónde están? A eso nos referimos con que somos una generación que queremos números aterrizados y en contexto. Definitivamente es un mérito ponerlo en video, incluso nos da la apertura para revisar a ver cada uno de esos números, pero sí tienen que ser puestos en contexto, porque yo entendí exactamente lo mismo, que habían casi 35.000 nuevos presos dentro del sistema penitenciario. Ahora que se aclara que simplemente son procesados, volvemos a eso, a la exactitud de los datos. Y justamente una generación nueva que quiere romper con ese paradigma de las generaciones anteriores, lo primero que tiene que tener es acceso a los datos reales, tangibles, a través de todos los medios que se pueden tener, acceso a las redes, pero tienen que ser datos realmente tangibles y que se cotejen. A mí sí me llamó la atención que dentro del video no salga ningún ministro. Yo quería ver las caras de aquellos responsables tanto de los aciertos como de los objetivos que se vienen. Y es algo que percibo que en general en el gobierno no hay espacio para reconocer los aciertos de los ministros y también otorgarles responsabilidades puntuales para que los mismos ciudadanos podamos ser quienes velen por eso. Gracias, Andrea. Lolo, más allá de las detenciones y de los números y tal, la seguridad, ¿se ha avanzado, se ha logrado enfrentar al delito, al narcotráfico, a la delincuencia, en fin? ¿Qué ocurre con la seguridad? Yo creo que es innegable que el presidente Noboa ha hecho avances comparados con el gobierno de Lasso que son significativos y hay que reconocer. A mí también me preocupa el tema de inflar las cifras porque no entiendo la razón y esto da la medida de que podríamos estar frente a un presidente o que de plano quiere exagerar sus logros, lo cual genera una situación de desconfianza, el momento que se le contrasta con los verdaderos datos o por el contrario no está bien informado de las cifras. Entonces, de todas maneras, creo yo que más allá de los números, como decíamos, la percepción ciudadana de la inseguridad todavía existe y si bien ciertos aspectos de esa inseguridad pueden haber bajado, por ejemplo el tema de muertes violentas, otras formas de delincuencia como secuestro y extorsión están en aumento. Entonces, evidentemente los tiempos son cortos, pero de ninguna manera creo yo que después de 6 meses podríamos decir o tener una retórica en el sentido del problema está prácticamente solucionado cuando el ciudadano de a pie percibe algo que es totalmente distinto. Evidentemente no está solucionado el problema. Eso es cierto. Y no podríamos esperar eso, porque en realidad los tiempos son cortos, el fenómeno es complejo y por eso es importante el discurso oficial, un discurso que apunte a la realidad de los hechos y no a tratar de vender más de lo que está haciendo. Y el tema de inflar las cifras, por ejemplo, el tema de los feminicidios, descontextualizando la cifra, por ejemplo, llega a decir que se ha reducido en 60% la tasa de femicidios con respecto al año anterior, pero por supuesto, porque si las tasas del año anterior son de todo el año, es decir, de 12 meses, y se está contrastando con 6 meses, es decir, con la mitad, entonces evidentemente la cifra va a salir más reducida, entonces es una cifra que en realidad es falsa dada el contexto y la forma de medición. Entonces hay que tener cuidado, creo yo, para no minar la credibilidad del presidente. Doctor Yal, que no sé si quiere agregar algo de lo que han dicho, poner el elemento que puso Esteban en el sentido de la economía, que las condiciones de la caja fiscal que recibió el presidente Noboa eran paupérrimas, no tenían para pagar sueldos, ahora ya se ha logrado nivelar de alguna manera. Me voy a referir a eso, sí, sin duda, Andrés.
Ahora bien, en efecto, como se ha mencionado, nadie razonablemente espera que en 6 meses se resuelvan todos los problemas del país. Por supuesto que no, no es el ejercicio ni la intención afirmar esto, pero hay que saber que todos los candidatos que se presentaron a las elecciones del año pasado sabían que tenían año y medio y ofrecieron una serie de cosas al pueblo ecuatoriano, que no cumplirlo sería un fraude democrático, sabiendo que tenían año y medio y sabiendo que asumían un país en una crisis tremenda. Así que no pueden decir que esto fue una sorpresa, porque si fue una sorpresa, entonces no estaban preparados. Y hay que agregar unas cifras más para pasar al tema económico, que me referiré rápidamente. También no solamente lo que se ha mencionado, pero fíjense lo que dice la ONU. La tasa de homicidios infantil en el Ecuador aumentó 640% en los últimos 4 años, incluido este año. Esto es una tragedia nacional. El homicidio infantil, esas muertes que a veces se dicen arreglo de cuentas, nos dice el gobierno, entre bandas están matando, y las muertes colaterales de niños, de madres, por favor, creo que ahí falta bastante empatía, que fue un concepto que manejó el presidente, y que creo que esa empatía no se refleja en los hechos, porque vamos al tema económico. Hagamos una cosa, claro. Dejemos eso para el siguiente segmento porque tengo apuro. Claro, rápidamente, sí. Esteban, eso y vamos al corte. Yo ratifico, aquí hay un cambio de época, hay un cambio en la política, cómo se entiende la política y sobre todo quiénes son los que receptan los mensajes políticos. El informe no estuvo planificado para que nosotros lo veamos, estuvo planificado para que los ecuatorianos lo vean en su mayoría, aquellos que quizás no discuten de política todos los días en su casa. Y quiero además que no nos olvidemos de una cosa: ¿cómo fueron los 6 primeros meses del expresidente Correa el 2007? ¿Cómo fueron los 6 primeros meses del expresidente Moreno el 2017? ¿Cómo fueron los 6 primeros meses del expresidente Lasso el 2021? ¿Qué ha demostrado este gobierno? Primero, que sabe hacer las cosas, aprobando 5 leyes en la Asamblea Nacional, manteniendo un respaldo del 60%, con la mayor popularidad de Latinoamérica, y además ese sentimiento positivo de los ecuatorianos de que las cosas, a pesar de los obstáculos, van a caminar muy bien. Ok, vamos a ir a una pausa, tenemos que atender publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte de Hora 25. Gracias, amigos, por seguir en nuestra sintonía. Es momento ahora de revisar algunos hechos que han marcado los 6 meses del presidente Daniel Noboa para el análisis de nuestros invitados. Una de las primeras crisis de Daniel Noboa fue su ruptura con quien él eligió como su binomio, Verónica Abad. Este hecho marcó inestabilidad apenas iniciada su gestión y fuertes críticas tras enviarla como embajadora en Israel. Otro momento complejo para el gobierno fue la fuga de alias Fito y la declaratoria de guerra interna derivada del asalto a TC Televisión. A eso sumemos la crisis diplomática que ha tenido que enfrentar con México luego de que la policía irrumpiera en la embajada de esa nación en Quito para evitar la salida irregular del ex vicepresidente Jorge Glass, hoy preso en la cárcel de La Roca. La construcción de un proyecto inmobiliario en una zona protegida en la comuna de Olón, provincia de Santa Elena, impulsado por la empresa Vinacine, en la que la primera dama figura como principal accionista, fue un duro golpe para el gobierno en su corto periodo, así como la crisis energética que dejó al país sin electricidad por varios días y la subida del impuesto al valor agregado al 15% que encareció la vida en el Ecuador. Pese a estos puntos que hemos nombrado y que representan momentos difíciles para el gobierno, Daniel Noboa logró ganar 9 de las 11 preguntas de la consulta popular y es hoy por hoy uno de los mandatarios con mayor aceptación popular en América Latina, según un sondeo de opinión de CB Consultora. ¿Cómo entender qué está ocurriendo en Ecuador y este nuevo y diferente liderazgo? Vamos contigo, Andrés. Esta idea que se ha planteado de que el presidente habló para unos ecuatorianos, no para los que están en la política y en los debates y tal, y la economía, por favor. Yo creo que el presidente debe hablar para todos, ¿no? Y creo que además debe usar, una vez más digo, la forma que él considere, videos o las que considere, la estética. Pero sobre todo la ética, insisto, no puede cambiar, no puede relativizarse. Y la ética ¿es verdad o no es verdad? ¿Es preciso o no es preciso? Y vamos al tema entonces de la economía. No se refirió a la economía básicamente en nada, no nos dijo si íbamos a crecer o no, porque ya el Fondo Monetario Internacional le dio diciendo, como decimos,
que el crecimiento este año será 0.1. ¿Qué es 0? Pues no hay crecimiento. Y no se refirió a eso. Y si no hay crecimiento, no resolverá el tema del empleo. Entonces nos saca una cifra descontextualizada que dice que hay 105,000 nuevos puestos de trabajo. Ahí el presidente o confunde los conceptos o no los conoce o lo hace intencionalmente. Una cosa es la sustitución de empleo, otro es el tema de resolver el empleo adecuado. Entonces, según las cifras oficiales del INE, de diciembre a esta fecha se han perdido 200,000 plazas de empleo adecuado. Y si el presidente dice que ha creado 105,000, hay un déficit, por lo tanto, y hay un decrecimiento del empleo adecuado, como las propias cifras del INEC nos lo están diciendo. Y no nos ha planteado cómo resolver esto. No hay inversión pública, no hay inversión privada y no hay inversión extranjera. Si no crece la economía, entonces no habrá forma de resolver el empleo y el presidente no nos dijo absolutamente nada sobre este tema. Y hay algo que lo refleja de manera elocuente, que es el Plan Anual de Inversiones, el famoso PAI. Ese es un tema fundamental. Apenas el 1% de ejecución de la inversión pública. Esto es una tragedia. No hay inversión en salud, no hay inversión en educación. Y esto no lo digo yo, lo dice el Observatorio de Política Fiscal, que afirma que hasta el mes de abril apenas el 1% del PAI se había invertido. Por eso no se está resolviendo el tema de seguridad, por eso no se está resolviendo ni el tema del abandono escolar ni el tema de salud, porque no hay esta inversión pública de 1.733 millones de dólares previstos para resolver problemas fundamentales de la ciudadanía. No hay esa inversión, es apenas del 1%, y más adelante, para no llevarme demasiado tiempo, te voy a desglosar algunos datos que son elocuentes. Si no se atiende la inversión social de alguna manera, no se puede resolver el tema de la inseguridad. Yo creo que aquí se está olvidando la situación en la que el presidente Noboa tomó el país. Realmente destrozado todo. Y lo más importante, la deuda con los GATS, la deuda con todo el sistema, incluso de proveedores, que está rota, es justamente una de las batallas que este gobierno ha tenido que liderar con mucho dolor y con mucha tragedia, se puede decir. Pero hay buenas perspectivas y esas buenas perspectivas vienen justamente por la confianza internacional de aquellos recursos que van a aliviar la economía. Aquí no le gustaría hacer hospitales, escuelas, carreteras. ¿Pero dónde está la plata? Esa es la gran duda. ¿Dónde está la plata? Veamos lo que ha pasado, por ejemplo, a nivel de producción petrolera, lo que está pasando en el mundo con el precio del petróleo. Estamos en un momento distinto, no estamos en el 2013, no estamos en el 2010. Ha cambiado la situación económica del país. ¿Qué ha pasado también con el golpe a los criminales? Hay un decrecimiento de casi 300 a 400 millones de dólares mensuales que la economía criminal, comprando departamentos, autos, movía. Eso está detenido, porque en esta segunda etapa de la lucha contra la delincuencia están ya atrincherados en ciertas provincias y mimetizándose en otro tipo de cosas. Entonces, el tema económico, yo estoy de acuerdo. Es la gran batalla que tiene el gobierno en estos meses y es donde se tiene que pisar la aceleración en obra pública y en obra social con recursos frescos que vengan de afuera. Lolo, no sé si quiera comentar esto de la economía y yo pongo un elemento adicional que me parece pertinente y es el tema de la vicepresidenta. No sé su apreciación. Sí, yo creo que, a ver, si es que se elige ser gobierno en una época tan compleja, creo que hay que dar respuestas a la luz del entorno en el que se asumió. El precio del barril, por ejemplo, no está tan bajo como ha estado en otros momentos. Las cifras de la OPEP arrojan que está a un precio de 82.41 el barril. Entonces, eso no es necesariamente bajo y creo que no podría ser esa, por ejemplo, una excusa. Ahora, con respecto al tema de la vicepresidenta, yo me temo que hay una sospechosa e inexplicable falta de transparencia del Ejecutivo con respecto a la ruptura. Han pasado meses desde que se asume el poder que no se le explica a la ciudadanía qué pasó, por qué hubo esa ruptura. Ojalá Esteban nos lo pudiera explicar. Sino hasta hace pocas semanas, cuando un medio extranjero le increpa al presidente sobre la razón de esta ruptura y él recurre a lo que ahora ya es una vieja confiable, decir que era correísta, como una forma de acusación con relación a delincuencia o corrupción, con todo respeto de Gustavo, pero se lo utiliza así esta muletilla últimamente, ¿no? Y me parece que es una respuesta insuficiente por dos razones. La primera razón es una razón que, digamos, le incrimina a él mismo. Si es que esta persona no gozaba de una idoneidad ética para ese cargo, ¿por qué la elige? Entonces, o le eligió sabiendo eso o no fue suficientemente prolijo a la hora de elegir su binomio. Y por otro lado, el tema de que
la razón, independientemente de que ésta sea, requeriría de una resolución transparente y no de acciones que son, por decirlo menos, sospechosas y que ya incluso quienes hemos sido las más reacias detractoras a la señora vicepresidenta por su línea ideológica, incluso el propio movimiento feminista ya está hablando de manera contundente de que los actos que ha recibido la señora vicepresidenta, como que le envíen a un país alejado a una zona de guerra, el tratamiento desproporcional de su hijo en el proceso penal con respecto a otras personas procesadas, ya caracterizaría una situación de violencia política de género e incluso una suerte de hostigamiento judicial. Entonces, ante esto, para evitar que comunicacionalmente esta bola de nieve siga creciendo, lo ideal sería que el presidente se sincere con nosotros y nos diga qué pasó. Y si hay un delito de por medio, pues que sea el propio presidente que se encargue de denunciar a las autoridades, y si esta funcionalidad tiene que ser removida, que sea removida de acuerdo a la Constitución y la ley. Gracias, Lolo. Vamos a ir con Guayaquil. Andrea, su apreciación de lo que se ha dicho, y quisiera detenerme un segundo para conocer lo que usted piensa sobre los avances o retrocesos o qué es lo que ha ocurrido con la lucha en contra de la delincuencia, del crimen, en fin, del narcoterrorismo. Adelante. Bueno, muchas aristas que cortar, Andrés, y en realidad debemos entender esto como el cuento del gallo pelón. Y yo le puedo responder a Esteban con mucho gusto, ¿dónde está la plata? La plata está con los corruptos. Casos tan escandalosos como Slumberg en nuestro sistema de energía, en nuestro sistema petrolero, que se llevan de 600 millones de dólares para arriba en temas de corrupción, no son cosas de menos y están totalmente relacionados con el tema económico. El tema económico es algo que a mí personalmente me preocupa porque la reparación de tejido social, este término que usamos tanto en campaña, es parte de recuperar en territorio nuestra economía local. Y obviamente hablando de cuál sería la visión a futuro de un país que está concentrando absolutamente todos los huevos en la misma canasta, lo que a mí más me preocupa es que nadie toque el tema de los subsidios a los combustibles fósiles. Cuando es algo que desangra al Estado, el planeta va totalmente hacia otro rumbo y aún así sigue siendo una propuesta tan antipopulista, pero tan obvia que para mí es el elefante en la mitad de la sala. Entonces, sí, claro que hay problemas económicos, pero los mismos problemas económicos que tenemos desde hace 20 años. Entonces, que alguien se ponga los pantalones, hablemos de cuánto le cuesta al Estado la corrupción, los subsidios a los combustibles fósiles y las malas negociaciones de nuestros recursos no renovables. Y hablo de que si nos va a volver a pasar con minería, lo que ya nos pasó con el petróleo. En el tema de la inseguridad, creo que pues está demostrado que esto es orquestado a control remoto desde diversos países del mundo. A veces están en México, a veces están en Bélgica, los dueños del control remoto. Pero esto corresponde para mí, y en lo personal respeto las opiniones que no estén de acuerdo, a una narrativa política, donde siempre se va a subir el volumen de la violencia del país a costa y obviamente para muñequear a quien esté de turno. Y en el plano de la vicepresidenta, porque es algo que creo que como candidata a vicepresidenta vale la pena que toque, hay que ser consciente de que cuando uno escoge un binomio, es un equipo que se va a mover de aquí en adelante un gobierno, por cuantos presentes. Gracias, Andrea. Le doy la palabra a Esteban para que responda a estos. Y quiero responder a lo que dijo Andrea, en lo que yo estoy de acuerdo. ¿Dónde está la plata? Por supuesto que está en la corrupción. ¿Cómo puede ser posible que hayan 460 millones de dólares en sentencia de ejecución de asociaciones laborales de Petroecuador? ¿De dónde quieren que saque esa plata? ¿Qué está pasando en las eléctricas? Toda esa corrupción que hay que limpiar. Hay que también decir algo. Lamentablemente, la estructura burocrática del Ecuador hace que cualquier gobierno se tope con un 70% de nombramientos y lamentablemente, no digo en todas, pero en algunas instituciones, mafias que pululan y se reciclan y siguen. Ahí está la lucha. ¿Dónde está también la lucha? En resolver aquellos negociados que se dieron en materia de petróleo, y eso es lo que está haciendo este gobierno, evitando intermediarios, intentando negociar directamente para que la plata no se diluya de los ecuatorianos. Y esa es la gran batalla que tenemos. Y respecto de la seguridad, porque no quiero dejar de lado, ¿qué pasó cuando el gobierno le declaró una guerra frontal a los delincuentes? En los sondeos de opinión y en las encuestas decreció aquella expectativa de seguridad y sí creció el tema económico. Por eso es que sin dejar de lado la bandera de seguridad, la finalidad en estos meses que quedan de gobierno es pisar el acelerador en materia económica, en confianza y permitirle a los ecuatorianos ver más oportunidades en su país y no ya, lamentablemente, muchos jóvenes que ven a otros países para migrar. La migración. Doctor, quisiera que comente lo que ha dicho ahora mismo
Y lo de México, por favor. Claro, Esteban, con la mayor consideración, por supuesto, al señor ministro de Gobierno, porque no sabemos quién es el ministro de Gobierno, pero es preocupante escuchar al ministro de Gobierno, porque nos dice que no va a haber inversión pública. Es lo que nos acaba de decir. Dice, no hay plata, como Milei, no va a haber ninguna inversión pública. Y yo me pregunto, esos 4.000 millones de deuda que vienen del Fondo Monetario, entonces, ¿para qué son? ¿Serán entonces para pagar más deuda? Entonces estamos comprando deuda para seguir pagando deuda, y ecuatorianos es preocupante. Y a mí lo que me preocupa son los ciudadanos. Cuando vemos en el presupuesto del Ministerio de Educación una ejecución al momento actual, casi ya medio año, de 0,5 del país. 0,5, esto es dramático. Digo, ¿dónde está la empatía a esos 70,000 niños que no entraron a la escuela? 0,5% de ejecución del presupuesto en educación. Y si nos vamos a salud, encontramos un presupuesto ejecutado a mitad de año de 5% del PAI. Claro, por eso no hay diálisis para las personas que la necesitan para salvar su vida. Por eso ni siquiera se paga $9 millones a Solca para atender a las personas con cáncer. ¿Dónde está entonces la empatía? Y cuando vemos el presupuesto de seguridad, entonces vemos que entonces tiene sentido esta cifra de que se capturan 39,000 personas según la cifra del presidente y están nuevamente en la calle con Fito, porque vemos que en el presupuesto de seguridad, a nivel de lo que significa el presupuesto de investigación e inteligencia interdelincuencial, ejecución, 0. Claro, hay un plan de compra, se ha comprado aquí algo allá, 22,000 chalecos, cuando hay 60,000 policías, los demás no tienen chaleco entonces, 7,000 pistolas, los demás entonces no tienen pistolas, y en inteligencia, 0. La seguridad, sobre todo, es la desarticulación de la banda, pues, no de capturar algunos infractores, que hay que capturarlos sin duda, pero que no se desarticula ninguna banda. Entonces, los 5 cabecillas de las bandas más peligrosas del país estaban presos. Y luego empezaron a salir en los gobiernos sucesivos de Moreno, Lasso y también de Noboa. Y no sabemos dónde están. Aquí está la razón. 0 en ejecución, en inteligencia. México, por favor, rápidamente. Lo de México, a ver, me parece que ahí es bastante generalizada ya la opinión, ¿no?, nacional e internacional, de que eso fue una violación a un principio fundamental. Ya lamentablemente, ¿no?, el gobierno de Noboa ha embarcado al Ecuador en esto. Fíjate, aquí no voy a hacer ninguna distinción en la historia. Creo que todos los gobiernos de una tendencia u otra tuvieron al Ecuador en un escenario internacional de reconocimiento de sus posturas de defensa de derechos humanos, de sus posturas en general democráticas. Muy reconocido la doctrina Roldós, la doctrina Tobar Donoso, la doctrina Barrera Valverde y otras. No importa la tendencia política. Y Noboa borró con el codo todo ese prestigio internacional del Ecuador. Hoy día somos vistos como lo peor de lo peor, como la barbarie. Se les escapaba Jorge Glass, pues. Sí, salvo con a ver, ¿qué dijo finalmente la misma justicia puesta por el Trujillato, esa Corte Nacional de Justicia que fue puesta e impuesta por el Trujillato? Dijo que lo que hizo el gobierno fue una arbitrariedad. Y la irrupción y el ingreso y la forma en la que fue capturado el ex vicepresidente. Y fíjate, a mí es preocupante porque todo esto va en desmedro del prestigio internacional del Ecuador. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no lo digo yo, lo dice la Corte, en una consulta que se le hizo sobre el derecho de asilo, lo manifestó como un derecho humano y de paso dijo que era inviolable un principio absolutamente objetivo y sin condición, de que se deben respetar las instalaciones de una sede diplomática. Eso no tiene ninguna justificación ni ninguna presentación. Okay, gracias. Por favor, Esteban. A ver, lo primero, en el tema de inteligencia, precisamente el ministro de Gobierno, que además dirige el CIES, se encontró con una inteligencia completamente desarticulada. Estamos subestimando lo que pasó en los últimos meses del gobierno de Lasso, en donde quisieron destruir todo para que el presidente Noboa precisamente reciba un país destruido. Y tengo que decirles algo que quizás no se sabía. Ni siquiera tenía acceso a los datos de la UAF en la inteligencia. Todo desarticulado, todo destruido y todo se está reconstruyendo. Respecto del tema de México, el Ecuador acaba de ganar la decisión de las medidas provisionales en la Corte Internacional de Justicia. México pretendió otra cosa. Juicio en su no el totalidad. juicio, por supuesto, son las medidas cautelares de un juicio. Pero si no hubiera razón del mal uso también de la figura del asilo, de la embajada diplomática, entonces no habría ni siquiera discusión. ¿Pero qué se pretendía? Entonces, que ese mismo viernes, como se tuvo la información, se utilice la caravana diplomática para sacar a una persona que no tenía salvoconducto. Hay dos cosas, el derecho de asilo y el salvoconducto de un país. ¿Cuántos casos en la historia hemos visto en donde existe el asilo, pero no existe el salvoconducto, pues?
históricos en Latinoamérica, en el mundo entero. Así que el Ecuador y el presidente a la cabeza no se iban a dejar faltar el respeto y tomaron la decisión que tomaron. Las consecuencias las vamos a ver, pero ya hemos visto también que en México esto se ha radicalizado porque están en elecciones y, por supuesto, no quiere el presidente perder esas elecciones como parece que se va a dar. Andrea, por favor, en Guayaquil, su opinión de lo que se ha mencionado, particularmente en torno al tema México, y hay algunos asuntos que el presidente los ha ido sorteando con cierta habilidad. Por ejemplo, el IVA. En otras condiciones no habríamos aceptado un incremento tan importante del IVA y la población a esta hora me parece que ha aceptado. Lo de los apagones, con las dificultades, con los inconvenientes, con la molestia, pero estamos en eso. Por favor, Andrea. Bueno, en el tema de México, comprenderán que soy de la escuela de Fernando Villavicencio. Creo que jamás hemos dejado que era pizza en la embajada. Creo que Ecuador ha marcado un espacio en el cual México ya puede seguir metiendo las manos en la justicia. Y un abrazo, hermano país de México. Me refiero a sus líderes que están coludidos con las mafias internacionales que tenemos en Ecuador, también desangrando nuestra democracia. Y creo que en el tema del IVA es el esfuerzo nacional dándose cuenta de la inmensidad de la guerra en la que estamos transitando. Cosa de poca, o sea, no es poco pelo decir que estamos en guerra, es un término que necesita que todos pongamos el hombro. Y creo que a eso responde la docilidad, si lo queremos poner así, con la que la población ecuatoriana se ha volcado a apoyar, a unirse en una fila cerrada de soberanía, de paz, de dignidad en nuestras calles. Eso vemos también que en esta consulta popular se aprueban algunas, pero no todas. Vemos un electorado mucho más pensante y creo que eso le da a un gobernante que en algún momento dijo unas palabras muy sabias, mejores mandantes. Entonces creo que tenemos mejores mandantes y que es un momento de también subir el nivel de lo que se espera, tanto de la comunicación como de lo que vamos a dar como sociedad. Creo que nos hemos convertido en una sociedad que ya no quiere vivir del Estado, sino que quiere un Estado que lo deje vivir. Es totalmente distinto al concepto populista con el que crecimos. Gracias, Andrea. Vamos a ir a un corte. Lolo, le debo la palabra. Inmediatamente que retornamos, empezamos con usted. En un instante, regresamos. Pues sí, se nos quedan una gran cantidad de temas que son los que se han producido, se han generado durante estos 6 meses y que han sido motivo de críticas, de cuestionamientos. Pero lo curioso, Lolo, es que el presidente tiene buenas calificaciones. ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que hay que ser honestos y ver las encuestas. Por ejemplo, una reciente encuesta de la empresa peruana Imacén, lo que nos demuestra es que estos 3 sucesos, que han sido quizás las situaciones más escandalosas de este gobierno, como por ejemplo el caso de los apagones, el caso de México, el caso de la subida del IVA, no parece hoy por hoy tener una incidencia en la opinión pública a gran escala del gobierno. Sí se nota una bajada en la popularidad, sí, pero no hay un índice, no se puede hablar de una desaprobación de ninguna manera. Pero la pregunta que habría que hacerse de parte del presidente es cómo vamos a manejar estas cifras y cómo vamos a manejar esta popularidad. Basta con seguir insistiendo, por ejemplo, en un discurso de ser un nuevo gobierno, una nueva forma de gobernar, cuando las formas anteriores de una política desgastada y francamente sucia se siguen repitiendo. ¿Cuándo estamos, por ejemplo, frente a un discurso confrontativo? Que Noboa decía, yo no voy a tener un discurso confrontativo, él gana ofreciendo un discurso no confrontativo. Pero dentro la propia rendición de cuentas de ayer, vemos que hay una suerte de ya no agresividad directa, sino pasivo-agresivo. Y se habla de no recurrir a las viejas prácticas de corrupción, de nepotismo, pero nos vemos enfrentados a un caso Olón, donde más allá de hilar muy fino, creo que resulta bastante preocupante que la primera dama tenga negocios que requieran de la aprobación de un ministerio que está liderado por una persona que es muy cercana al presidente. O sea, el tema de la credibilidad, el tema de no repetir las viejas formas de gobernar no es una cuestión que se dice, es una cuestión que se hace. Yo creo que el presidente tiene todavía la oportunidad de aprovechar esta popularidad que todavía tiene, pero ojo, está en un pequeño decrecimiento para
cumplir con lo que está diciendo, y es que no va a recurrir a las viejas formas de aprovechar el Estado para sus beneficios personales, de utilizar el discurso y la plataforma pública para arremeter contra los enemigos en un intento de no ser fiscalizado, para respetar el derecho internacional, porque más allá de que esto sea popular a nivel interno, también en algún momento era popular romper periódicos en los balcones, recordemos esto, no quiere decir que esté bien. Y esto es importante que la ciudadanía entienda, que no necesariamente lo que es popularmente correcto es lo que está jurídicamente bien. Creo que Noboa tiene que aprovechar estas cifras y la oportunidad de un cambio. ¿Es un presidente candidato? Un poco podríamos ir cerrando con esas ideas. Yo creo, Andrés, que estamos asistiendo justamente a esa dinámica de una campaña adelantada. Mira, me quedo absolutamente preocupado, y creo que esto preocupa a la ciudadanía. Nos queda claro luego de escuchar a Esteban que no va a haber inversión pública, que lo del Fondo Monetario es deuda para pagar más deuda. Eso nos ha quedado claro de las expresiones mencionadas. Y mira que lo de México, solo por respeto a nuestros alumnos de Derecho, Ecuador no es que haya ganado. Y a mí me da pena lo que le está pasando al nombre del Ecuador en el concierto internacional. Es terrible, ojalá no seamos condenados, ojalá haya una solución de alguna manera. Pero no se puede decir pues que Ecuador le ha ganado a México, cuando Ecuador lo que hizo fue allanarse. Básicamente se allanó al pedido mexicano, y por eso la Corte dijo: no hace falta que yo ordene lo que ya Ecuador se ha allanado a cumplir. Entonces no podemos, somos abogados. A mí me parece muy válido lo que usted hace, que quisiéramos que el Ecuador no esté en esto, pero tampoco esos llamados para que le castiguen al Ecuador, para que los puertos sean cerrados de esas situaciones. Mira, si quieres hacemos otro programa, te sobre juro, ese tema. Pues sobre ese tema, cuando tú quieras, porque hay mucho para hablar ahí. Pero sí quiero hablar sobre el tema de inversión pública, porque es dramático. Si queremos resolver los problemas de acceso a derechos, si queremos el problema de empleo, tenemos que tener inversión para que crezca la economía. No podemos crecer a cero, pues. No va a haber solución, va a haber migrantes, somos el primer país migrante. Entonces, ¿qué tenemos en inversión pública? Igual que Lazo prometía y no hacía. Inauguraba postes de luz. ¿Qué tenemos ahora? Que se inauguran puentes Bailey. Mira, yo recuerdo que Tony el Suizo inauguró mucho más puentes Bailey sin manejar las finanzas públicas. Entonces, creo que debemos tener conciencia de que si no hay una real voluntad política de resolver los problemas con inversión pública, que es lo que hay a la mano, debería darse. Entonces, parte de la deuda debería ir pues a resolver los problemas de abandono escolar. Parte de esa deuda debería ir a resolver los problemas de acceso a diálisis, a tener medicamentos en los hospitales. Por supuesto, ahí miramos las prioridades, y ahí miramos, no te digo un tema ideológico, tenemos un tema lógico y de empatía, que tanto se habló en el discurso. La empatía no debe ser una frase vacía. Parece que esa fue una sugerencia de algún asesor de comunicación. No, la empatía es la capacidad de sentir las necesidades de la gente y tener la voluntad política de resolverlo con las adecuadas prioridades en el manejo de las finanzas públicas, que no existe. Esteban. ¿Cómo no va a existir inversión pública? ¿De dónde salieron entonces las 570 casas que entregó este gobierno en estos meses? Los casi 18,000 créditos de temas agropecuarios. Es decir, hay inversión dentro de lo posible. Nos encantaría que haya mucho más, pero para eso hace falta dinero. Y para tener dinero, no solo hay que corregir lo que ha pasado en estos últimos años, sino también ir destapando todas aquellas malas inversiones que hoy nos están sacando la cuenta. Lo que ha pasado en el sistema energético. ¿Acaso todo está perfecto? Mal estructurados los contratos, corrupción rampante, lo que está pasando en Coca-Cola Sinclair, lo que está pasando en muchos proyectos eléctricos que hoy nos pasan factura, es el mal manejo del pasado. Tenemos entonces que cambiar esa página y, por supuesto, si existe nueva inversión y capital fresco ecuatoriano, destinarlo completamente a la inversión pública en infraestructura y en temas sociales. Son las dos aristas que el gobierno tiene por delante, y por eso respondo a una pregunta muy importante que hizo Lolo. ¿Qué va a hacer el gobierno con estos números? Manejarlos con mucha humildad y con mucha cautela. Esto cambia en una semana, de un día para otro, y por eso significa cada hora importa, cada día importa, cada acción importa, cada error se tiene que recular y se tiene que reconocer, pero se tiene que avanzar. No podemos detenernos. Andrea, por favor, las calificaciones del presidente en estas encuestas y la realidad, lo que ocurre con estos elementos que han puesto sus colegas de panel, por favor. Tenemos alguna dificultad con la conexión. Andrea, vamos a ir en un segundo. Capaz que está cerrado el micrófono. Ahí está perfecto. Sí, adelante, por favor. Sí. Creo que los problemas de este país han sido heredados a lo largo de los años, y estos partidos que reconocemos como partidos dinosaurios son en gran medida culpables de esto.
aún así es momento de rectificar desde el día 1 los casos espantosos de corrupción que tenemos en el sector eléctrico y en el sector petrolero. Y Coca-Cola Sinclair pues es una joya de la corona de cómo se pueden hacer las cosas mal con sobreprecio y quiénes vamos a tener que pagar por ese tipo de errores, entre comillas, a largo plazo. Es momento de obviamente ajustarse, ponerse los pantalones. Creo que el trabajo es largo, inflar los números no es lo más inteligente. Es válido reconocer que estás en el camino correcto, pero decir que se ha alcanzado el objetivo, decir que se ha devuelto la institucionalidad a Ecuador, está muy lejos de ser la realidad. Entonces, hay que ser, no solo parecer. El tema del escándalo de Olón tiene una cola muy larga, es un precio muy costoso, hay muchos intereses que se cruzan. El trabajo que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente deja mucho que decir, otro programa para eso también, y son cosas importantísimas en un estado de guerra. No usemos la palabra guerra como es una cosa de la noche a la mañana o que de aquí en adelante entonces el próximo presidente volverá a declarar la guerra. Si estamos en guerra, nos ponemos todos los pantalones y nos ajustamos. Y esto quiere decir también reconocer cuáles fueron los errores del pasado que nos tienen donde estamos ahorita. Y en ese sentido, aún hay tiempo de recuperar una comunicación distinta, sí, pero real. Por favor, no volvamos a hacer Alvarado para Correa, para mí fue como Goebbels para Hitler. No volvamos a caer en esa propaganda que de derecha o de izquierda igual es populismo. Seamos reales, sincerémonos. Estamos capacitados trabajando uno al lado del otro. Perfecto, vamos a ir ya para terminar una ronda final, 30 segundos, casi un mensaje. Empecemos con Lola. Lolo, por favor. Bueno, yo creo que el presidente Noboa empieza a generar cierta preocupación en algunos sectores, especialmente en la sociedad civil, porque empezamos a ver ciertos rasgos de autoritarismo. Por ejemplo, ciertas formas de hablar de la oposición, de hablar de las críticas como detractores a su gobierno, asociar a los críticos con delincuentes o con opositores políticos. Creo que está dando unos tintes autoritarios que ya han sido reconocidos en el concierto internacional a propósito de la anticonvencional toma de la embajada, pero también recientemente en el informe de Human Rights Watch, donde critica muchos de los puntos fuertes del gobierno de Noboa, como por ejemplo la declaratoria de un estado de guerra que no es un estado de guerra, el tema y esta retórica que creo que todavía puede cambiar. Y creo que hacer un nuevo gobierno, hacer un nuevo país no es algo, como dije antes, que se dice, sino que se hace, y se hace precisamente alejándose de las prácticas de la vieja partidocracia, como son el ataque al enemigo y como es la instrumentalización de lo público para el beneficio personal. Gracias. Gustavo, 30 segundos. Andrés, cuando se llega a gobernar un país, y esto es algo muy serio, no es un hecho, un tema de frivolidades y de formas y de zapatos, es un tema muy serio gobernar. Uno llega a resolver problemas y no a descargarse responsabilidades echando la culpa al pasado. Esto se ha hecho demasiado. La gente debe llegar seriamente a resolver problemas con las herramientas que sabe que iba a tener. Porque si llega a decir, ay, me tomé con esta sorpresa, entonces, ¿para qué se metió a resolver problemas tan graves que existen en nuestro país? Esto como punto 1. Como punto 2, hay que recordar también que se retiró a CELEC 496 millones de dólares, se lo retiró de su presupuesto a esta empresa pública. Lo hizo Lazo, estoy de acuerdo. Pero resulta que Noboa sigue haciendo lo mismo que Lazo porque este dinero no se ha invertido, justamente por eso tenemos los apagones. Y claro, cuando hay apagones dicen que han abierto las compuertas, han llevado el agua en baldes, etcétera, con estas excusas absurdas que no son serias para el país. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomarse en serio la palabra empatía. La palabra empatía significa ponerse en los zapatos del otro. Pero primero hay que tener la capacidad de salir de esos zapatos que solamente reflejan su zona de privilegios. No, hay que ponerse en los zapatos del otro, pero no solamente, sino sentir el dolor de la gente e invertir. Las finanzas públicas, sí, escasas en crisis, pero con la prioridad que el ser humano necesita. Debemos volver a invertir en la gente. Vamos con Andrea, por favor, sus 30 segundos finales, Andrea, si es tan amable. ¿Sí? ¿Ahí me ven? Sí. Creo que el presidente tiene tiempo para armar un equipo muy valioso que se siente que hace falta. Esto no es de solistas, esto es en coro. Hay personas valiosas dispuestas a ayudar indistintamente de su ideología y de su pasado, a menos de que estén involucrados en los escandalosos casos de corrupción. Creo que hay gente dispuesta a apoyar el país y él está solo. Es importante que cree un equipo de ministros capaces de ir a los medios, de explicar cuál es el objetivo y de sumar estos esfuerzos. Aún está a tiempo, le debe mucho en el tema de comunicación. Los TikToks no son para todos y un presidente tiene que hablarle a todos.
y se lo dice una persona de su generación. Entonces es necesario aterrizar el tiempo que le queda con las mejores cabezas y darle realmente la prioridad que se merece a la reparación del tejido social y a la comunicación efectiva. Gracias, Andrea. Terminamos con usted, viceministro. Estamos viviendo un escenario inédito en la historia política del Ecuador. Nadie se esperaba que un presidente de 35 años llegue a gobernar. Nadie se esperaba que su equipo esté compuesto sobre todo por jóvenes. Nadie se esperaba que haya tenido este éxito en los primeros 6 meses en un país tan complicado como el ecuatoriano. Nadie se esperaba que haya sabido entender la política para haber pasado 5 de 5 leyes, algo que no ha pasado jamás en la historia de la democracia ecuatoriana, y por eso hay críticas lógicas de aquellos grupos que se sienten desplazados en esta nueva dialéctica política. Aquellos errores nosotros también los reconocemos, los cambiamos y seguimos adelante. Pero ¿qué es lo importante? El sentimiento de que las cosas han cambiado, de que hay esperanza y que por fin hay una luz al final del túnel en una historia muy complicada en los últimos años en el Ecuador. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia. Felicidades, hasta el próximo domingo.